6 de la tarde, 20 minutos. Le damos la bienvenida a Pablo Arango. Pablo, al set de Noticias Caracol en vivo para hablar de un hecho que ha generado consternación específicamente en Vistahermosa, esto en Meta, por la muerte de dos menores de edad que fueron hallados en un refrigerador, ellos sin vida, hermanos, y tenemos hasta ahora voces también de las autoridades que por supuesto están investigando también las razones del fallecimiento de esos dos menores. Alejandra, todo este caso ha generado consternación allí en Vistahermosa, en el departamento del Meta, como usted lo refería. Las autoridades están avanzando en la investigación para determinar cuál fue finalmente la causa de la muerte de estos dos niños. La niña tenía 9 años de edad, el niño 4 años de edad, y finalmente hay que decir que esto fue el Sábado Santo, cuando se presentaron estos hechos que conmocionaron allí a la gente en Vistahermosa. Saludamos al alcalde de Vistahermosa, allí en el departamento del Meta, es Juan Gómez, que está con nosotros. Alcalde, bienvenido. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, alcalde. Estamos entonces con Alejandra y la primera pregunta que queremos hacerle es, en este momento Medicina Legal está adelantando, digamos, los trámites correspondientes para determinar las causas de la muerte de estos dos menores de edad. Sí, señor, pues estos hechos ocurrieron en el municipio de Vistahermosa el Sábado Santo, como ustedes lo manifiestan. Es un hecho que nos tiene totalmente consternados, tristes, dolidos, porque pues no esperábamos que algo tan trágico se fuera a desarrollar en nuestro municipio, pero pues es una situación que salió y que tenemos que enfrentarla. Actualmente, desde el día sábado, pues nos pusimos a disposición como administración en hacer el traslado de los cuerpos a la medicina legal. Llamé el día de hoy, me manifiestan que al parecer el día de hoy ya sale el dictamen final para poder determinar efectivamente de qué manera murieron los menores, porque pues hay varias hipótesis que finalmente no me atrevo a decir quién tuvo la culpa, sino que sean las autoridades correspondientes las que nos definan si fue por asfixia, si fue por hipotermia o lo que haya sido, pero el caso es que los menores fallecieron, que los encontraron en un enfriador y pues es algo que entristece muchísimo a mi municipio y como alcalde me siento muy triste por esta situación que estamos viviendo. Alcalde, si me permite, para los usuarios, hagamos un poco de contexto sobre lo sucedido, lo que se ha conocido de los hechos que anteceden este momento que por supuesto lamentamos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿Esa nevera dónde estaba? O sea, ¿qué información tiene usted que nos pueda compartir para tratar de entender lo sucedido? Pues desde el día sábado fui informado a las 10 de la noche de que llega al hospital dos padres de familia con dos menores de edad, totalmente pues ya sin signos vitales. Los padres manifiestan, y fue la versión preliminar que le dieron las autoridades, era que ellos habían salido de su casa a hacer unas diligencias de mercado, de comprar algunas cosas. Cuando llegan a la vivienda, manifiestan ellos que tenían de pronto la costumbre de los niños de jugar a las escondidas con ellos, que ellos se escondían y que ellos los buscaban, y ese día pues llegaron, al ver que no estaban, empezaron a buscarlos por la casa, no los encontraban. Ellos tenían una venta de hielo en su vivienda, tenían dos enfriadores. Uno de los enfriadores lo tenían con la tapa porque estaba desconectado, según manifiestan, con la tapa arriba. Y lo que se les hizo raro ese día fue cuando empezaron a llamar a los niños, encontraron que el enfriador que estaba con la tapa arriba estaba con la tapa abajo. Al ellos abrir la tapa del refrigerador, encuentran a los niños ahí ya prácticamente muertos. Ellos manifiestan que los niños pues duraron más o menos una hora solos en la casa, que al parecer los niños entraron tal vez por cuando vieron el enfriador abierto, a jugar dentro del enfriador. Al parecer la tapa se vino encima y no se sabe si fue que no pudieron alzarla en el momento que pasó eso, y pues los niños prácticamente murieron asfixiados, según manifiestan los padres en este caso, que entristece al municipio de Vistahermosa. De esta manera, pues lo que pasó fue que el traslado se hizo a la madrugada ese día, el domingo, para Medicina Legal, donde actualmente están los cuerpos, y estamos a la espera de que Medicina Legal nos entregue el resultado final y nos diga por qué razón murieron los niños, si hubo algún tipo de maltrato, si hubo algún tipo de pronto de asfixia. Sí. 6:24 minutos, ya vamos a retomar con el alcalde, hemos perdido la comunicación, pero él ha dado, digamos, como todo un contexto de lo ocurrido. Una descripción muy una clara. descripción según la versión de los papás, eso fue lo que ellos contaron, ¿no? Sí, es la noticia que por supuesto genera consternación y muchas dudas. Previo a entrar en vivo, de hecho, nos planteamos varias de esas preguntas sobre cómo pudo ocurrir y sobre todo también
llama mucho la atención es el hecho de que los niños se encontraban solos en su vivienda. Es parte de esa información que es materia de investigación a esta hora para tratar de entender también un poco digamos, los alcances de las responsabilidades en estos casos. Volvemos con el alcalde de Vistahermosa, Meta, quien nos estaba narrando esos diferentes momentos y esos hechos que se conocen previo a esta situación de la muerte de los dos menores. Alcalde. Sí, señora, como les estaba comentando, pues actualmente estamos a la espera de que Medicina Legal nos dé el dictamen final, porque pues como les decía, los padres manifiestan que encontraron los niños en el refrigerador. Ellos tenían dos enfriadores donde vendían hielo. Uno de los enfriadores estaba desconectado porque pues no lo estaban usando. La tapa estaba abierta. Los niños al parecer ingresan al refrigerador. Al parecer la tapa se viene encima de ellos y como muy posiblemente al parecer fue por medio de asfixia como tal, de que los niños no pudieron abrir esa tapa y murieron asfixiados en ese refrigerador en el barrio de Las Brisas del municipio de Vistahermosa. Alcalde, en este momento los papás, ¿bajo qué condición específica están? Es decir, ¿están ante las autoridades? ¿Se presentaron? ¿Qué condición tienen los papás? Sí. Pues desde el momento de que se inicia el caso, a partir de las 10 de la noche de ese día sábado, se recibieron pues la noticia criminal, se hizo las entrevistas tanto al papá que narró los hechos, la SIJIN del municipio de Vistahermosa hizo el recorrido de la línea de tiempo que ellos manifestaron que habían hecho ese día, de que salieron de la casa, que fueron a un negocio, que estuvieron haciendo un mercado, se hizo las preguntas respectivas y efectivamente corroboró las autoridades que lo que ellos manifestaron era cierto. Los niños estuvieron una hora solos en la casa. Cuando ellos llegan, pues encuentran los niños en el refrigerador, pues ya muertos. ¿Qué pasa? Pues en este momento los padres estamos a la espera, ellos están aquí en Vistahermosa, estamos a la espera de que Medicina Legal entregue el dictamen final, porque como tal ya el fiscal es el que determina de acuerdo al dictamen, de acuerdo al resultado, qué va a pasar con los padres, si tuvieron alguna responsabilidad o no, pero ya eso como tal lo entra a definir la fiscalía que tiene el proceso en estos momentos. ¿Son los únicos hermanitos, hijos de esta pareja? Sí, señora, eran dos hermanitos, la madre es indígena, es de la comunidad Wayuu. Ellos lo que manifiestan y me expresaron el día de hoy, porque estoy hablando con ellos, yo como alcalde y como administración desde el primer momento he estado al tanto, accedí en este caso a apoyar los gastos fúnebres para hacer el traslado a medicina legal. Hoy llamé al padre a decirle que pues si los niños iban a ser enterrados en el municipio de Vistahermosa, que yo asumí los gastos fúnebres como tal de los menores, pero él me manifiesta que la intención de ellos es llevarlos hacia La Guajira, porque es allá donde está la familia como tal de la mamá. Entonces están esperando es que Medicina Legal entregue el dictamen, la fiscalía determine si lo entrega los cuerpos sanos a los papás, y si no, si se los entregan, los niños serían trasladados a La Guajira para sus honras fúnebres como tal. Dentro de la trazabilidad, perdón, que ustedes han hecho en las autoridades, ¿hay algún tipo de antecedente, algún tipo de situación que tengan los papás frente a los menores de edad? No, pues la verdad estuvimos revisando con la comisaría de familia, no hay ningún tipo de caso por maltrato de ellos, por violencia intrafamiliar tampoco. Estuvimos hablando también con la institución educativa donde ellos estaban estudiando, porque la niña tenía 8 años, el niño tenía 5, el niño estaba en preescolar, la niña estaba en segundo grado de escolaridad. Los profesores manifiestan que los niños eran muy puntuales en sus clases, que no presentaban ningún síntoma de violencia en su momento física, siempre llegaban muy bien a sus clases, entonces no hemos podido determinar ningún preaviso que nos indique de que de pronto haya habido situaciones anteriores con los menores de edad como tal. Pues alcalde, nosotros quedamos por supuesto muy pendientes del desarrollo de esta historia que lamentamos, que como insistimos ha generado por supuesto muchísimo asombro ¿No? allí en su Y yo creo municipio. que sí, yo creo que también quiero aprovechar este espacio Sí. para hacer un llamado a toda Colombia. La responsabilidad de los hijos es de los padres. Y los niños no se pueden dejar solos ni un minuto porque pueden ser frágiles a cualquier peligro en cualquier momento. Y por eso hago este llamado a que este caso que ocurrió en Vistahermosa sirva para reflexionar de que los hijos deben estar con sus padres y los padres deben cuidar a sus hijos.
Los niños no pueden estar solos porque pueden ser sujetos de cualquier tipo de amenaza. Lo que pasó, por ejemplo, aquí en Vistahermosa, yo no quiero, la verdad, como alcalde, que se repita en ninguna parte del país, porque no es justo que dos menores tan niños con muchos sueños mueran de esta manera. Entonces, para mí me entristece como alcalde que esta situación se haya presentado, y quiero hacer el llamado al país para que cuiden a sus hijos, porque los hijos son lo más bonito que le dan a uno la vida y Dios, y deben ser cuidados por sus padres. Sí, es el llamado clave que hay que reiterar en situaciones como esa, por supuesto a la espera también de los resultados que arrojen las investigaciones. Muchísimas gracias, alcalde, que tenga una buena tarde. Buena tarde para ustedes, muchas gracias. Actas con declaraciones tomadas a los profesores donde estudiaba Valeria Afanador son analizadas por la Fiscalía. Sí, señora, allí se narra el minuto a minuto del último día en el que fue vista con vida la pequeña de 10 años de edad y cuyo cuerpo fue hallado 18 días después en el Río Frío, esto en el municipio de Cajicá. Tatiana Sanabria, ¿cuál es la importancia de estos testimonios y qué sigue ahora en el proceso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estas actas son determinantes en el sentido de que ayudará al CTI de la Fiscalía a reconstruir los hechos. Esta línea de tiempo comienza a las 7 de la mañana cuando Valeria Afanador ingresa a estudiar ese 12 de agosto y otra hora clave son las 10 de la mañana cuando se le ve por última vez en esta cerca viva donde finalmente se pierde su rastro. Ayudará a los investigadores a determinar si se trató de una caída accidental al río o si alguna persona está involucrada. En el siguiente informe los detalles. Estas declaraciones fueron tomadas a los profesores que estaban presentes en el Colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá el día que desapareció Valeria Afanador. Según una docente de la institución, todo empezó apenas iniciaba la hora de descanso de la pequeña. Valeria estuvo en clase de matemáticas desde las 7:30 hasta las 8:50 de la mañana. Durante ese tiempo, Valeria salió de su salón al lado donde yo me encontraba a mostrarme qué había hecho en la agenda. Me muestra y regresa al salón. Luego tuvo clase conmigo desde las 8:50 hasta las 10:05 de la mañana. Se acercó a la hora de descanso, recogí las evaluaciones. Valeria salió corriendo del salón, yo llamo a Valeria para tomar onces, no me presta atención y se va para el salón de deportes a sacar un balón. Como esto pasa constantemente, ya que ella disfrutaba jugar con balones en el descanso, me fui con los otros niños a tomar onces. Contó la maestra que luego del descanso nadie supo más de la menor. El descanso terminó a las 10:35 de la mañana. Ese día Valeria no ingresó al salón después del descanso. Ella generalmente no ingresaba de manera autónoma, apenas tocaba el timbre. Son los compañeros de curso de la niña los que alertan sobre su ausencia. Yo me dirigí hacia el 1A, donde tenía clase, explicando el proceso de evaluación a los niños de primero. Yo veo pasar unos niños de mi curso, ellos volvieron a pasar y me dijeron, Miss Valeria no está. Me asomé por la ventana para ver si estaba en la cancha, luego la profesora Laura me envió un mensaje por Slack que decía que no estaba Valeria. Precisamente este es el chat donde los profesores alertan la ausencia de Valeria. El primero de ellos fue enviado a las 11:14 de la mañana, es decir, 69 minutos después de que ella sale corriendo a descanso y se pierde el rastro de ella. Buen día, ¿alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado. Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales. No aparece. Ella no llegó a clase de Sound Art. ¿Estará cerca del salón de música? En los edificios no está y preescolar tampoco. Contó esa docente que a las 12 del día suena una alarma de evacuación del colegio y que es allí donde todos los estudiantes y profesores empiezan a buscar a la menor y que a las 12:50 de la tarde llaman a la madre de Valeria a contar lo sucedido. Finalmente las actas señalan que sobre las 2 les notifican la presencia de bomberos en el río con el que colinda el colegio y se hace extracción de videos de cámaras de seguridad y se ponen a disposición de la policía. El abogado de la familia de Valeria Afanador es enfático en señalar la importancia de imputar responsabilidad penal a directivos del colegio. Hicimos hincapié a la Fiscalía frente a la solicitud de imputación, tanto a la rectora como a otros profesores del colegio, por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria. Ante esto, el abogado representante de la institución respondió. En el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional, hay unas responsabilidades muy bien definidas hacia los docentes que se tienen que ocupar de los espacios de descanso y se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes.
Esto ha sido entregado a las autoridades. La próxima semana el CTI de la Fiscalía realizará una restauración de los hechos para poder cotejar la cronología y el lugar donde ocurrió la desaparición. Además de la restauración de los hechos, también hay expectativa en torno a ese dictamen de medicina legal en donde se analiza si hay ADN ajeno al cuerpo de la menor Valeria Afanador. Esto también ayudará a dar luces si hay alguna persona involucrada en su desaparición y posterior muerte. Y quedó en libertad el padre de Liam Rodríguez, el menor de 11 meses, que fue hallado muerto dentro de un jardín infantil en La Calera. El hombre fue señalado por la Fiscalía de presunto abuso sexual. Sin embargo, según la juez del caso, no había pruebas suficientes. Así continúa el caso de Liam Rodríguez, el bebé de apenas 11 meses que murió en circunstancias aún sin esclarecer dentro de un jardín infantil en el municipio de La Calera. A pesar del avance del proceso, la investigación sigue rodeada de vacíos probatorios y falta de claridad sobre lo que ocurrió en las horas previas a su fallecimiento. En medio de las indagaciones, la Fiscalía capturó al padre del menor al vincularlo como presunto responsable de un supuesto caso de abuso sexual. No obstante, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la jueza de control de garantías determinó que no existían elementos suficientes para imponer una detención mientras avanza la investigación. Una decisión por parte de la Fiscalía completamente apresurada y sin un sustento probatorio coherente. Si bien estamos en una sede preliminar en este momento, la petición de la Fiscalía, que no es algo menor, de pedir medida de aseguramiento contra una persona, debe obtener unos elementos mínimos necesarios como lo es la inferencia razonable. La decisión por parte de la juez fue contundente en que la inferencia razonable no se encontraba acreditada en el presente proceso. De acuerdo con la Fiscalía, la muerte del menor se habría producido por causas naturales. Sin embargo, durante la inspección técnica a su cuerpo, se identificaron hallazgos que derivaron en la apertura de otras líneas de investigación. Aún así, para el despacho judicial, los elementos presentados no fueron suficientes para sustentar una responsabilidad penal en esta etapa procesal. Liam sufrió unas agresiones sexuales. No obstante, la Fiscalía, de una manera ciega, ha querido de alguna manera descuidar la investigación en contra del jardín. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que Liam se entregó a estas dos docentes vivo y horas después apareció muerto. Hasta los juzgados de Palo Quemado llegó nuevamente la madre de Liam, quien desde el inicio ha cuestionado la captura de su pareja sentimental y ha insistido en que la investigación debe ampliarse a lo ocurrido dentro del jardín infantil, donde según su relato, su hijo llegó con vida. Siempre, desde un principio, nos negaron los resultados de necropsia, nos negaron todo y desde un momento se comunicó eso. Entonces, ¿cuál fue nuestra respuesta el día de hoy? Que la Fiscalía no tenía unos elementos probatorios para decir que Michael era el culpable de esto. ¿Qué exijo yo como madre y acudiente de Liam Gael Rodríguez Narváez? Que se exigimos una respuesta, una verdad y una claridad sobre los hechos. Por ahora, el padre del menor continuará en libertad, aunque seguirá vinculado al proceso judicial. En los próximos días se espera la práctica de pruebas técnicas, entre ellas exámenes de ADN. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de la juez de control de garantías mientras avanza la investigación para determinar con claridad lo ocurrido. A esta hora tenemos un espacio para la entrevista. El pasado 12 de diciembre del año pasado en Bogotá hubo un accidente que se presentó, un supuesto accidente que se presentó en inmediaciones del Jardín Botánico en Bogotá, específicamente en la calle 63 con carrera 70. En este accidente fallecieron una mujer y su hijo. Inicialmente se creyó que era efectivamente un accidente, sin embargo, la historia dio todo un giro cuando las autoridades tuvieron elementos materiales probatorios donde determinaron que efectivamente el causante de este accidente es un hombre que acabó con la vida de una mujer y de su hijo, al parecer, en esos hechos. Es decir, todo esto hace parte de la investigación. Inicialmente este hombre quiso hacer pasar esto como un accidente registrado, repito, el 12 de diciembre de 2025, pero el caso se trató de un asesinato de esta mujer y de su hijo. Un caso lamentable que ocurre en Bogotá. Hemos contactado a los familiares de las víctimas porque queremos ahondar en este caso. En Noticias Caracol en Vivo le hacemos seguimiento, por supuesto, a los procesos. Por eso saludo a la familiar de las víctimas de este caso. Gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes por la intención y por todo el interés que nos han mostrado y el apoyo que nos han dado a través de los medios. Para no entorpecer el proceso, para respetar la vida de este menor de edad que fue asesinado, también de la mujer, no vamos a identificar precisamente su nombre, pero quisiera preguntarle, ¿en qué etapa de la vida estaba ella? ¿Qué estaba pasando con ella cuando ocurre toda esta situación en diciembre del año pasado? Justo en los momentos que se presentó todo, ella estaba realmente muy ilusionada, muy contenta porque sería la primera Navidad de mi sobrino. Entonces él estaba llena de ilusión, decorando la Navidad, todo el apartamento, porque se suponía que en horas de la noche él iba a regresar con el niño. Entonces, honestamente era la mayor motivación que tenía, era poder que el bebé llegara a la casa y encontrara todas las luces y el arbolito y demás. Era lo que más le daba ilusión. Estaba realmente en una etapa llena de alegría y de mucha ilusión, honestamente. Porque estábamos en pleno diciembre, repito, eso fue el 12 de diciembre y ocurre toda esta situación, ¿verdad? Sí, correcto. Como estábamos en vísperas de Navidad, ya estábamos en toda la decoración, con todo lo de Navidad, entonces sería la primera que iba a disfrutar mi sobrino, entonces eso lo hacía muy, muy especial. Quisiera preguntarle, porque él tenía apenas 10 meses de nacido, es decir, ¿cómo le cambió la vida a ella con la noticia de que fue mamá, de este nacimiento, de ese proceso que estaba viviendo tan bonito? Wow, mira, honestamente para mi hermana saber que sería mamá le cambió la vida de una manera muy positiva, ¿sabes? Esa noticia la transformó en una persona aún mucho más amorosa de lo que ella era, aún mucho más entregada. Empezó a experimentar muchos cambios. Obviamente toda mujer embarazada tiene cambios físicos, pero era como su razón de ser, ¿sabes? Era algo que la motivaba mucho a seguir y a salir adelante. Muy soñadora con la llegada del bebé, entonces la verdad nos sorprendió a todos, pero lo recibimos con mucho amor y muchísimo más ella. Además que ella era súper soñadora, cuénteme un poco cuáles eran los sueños que ella tenía. Sí, mi hermana era una persona muy alegre, muy sonriente. Algo que la caracterizaba muchísimo eran sus carcajadas. Era una persona incondicional, una persona que a pesar de la distancia que tenemos física, porque vivimos en países diferentes, realmente siempre mantuvimos una unión y un lazo de sangre que nos permitía como compartir todas estas vivencias. Mi hermana era una poeta al expresarse, era una mujer tan colaboradora, soñaba muchísimo con el futuro de mi sobrino. En cada videollamada que nos hacíamos era soñar e imaginarnos cuando el bebé tuviese el añito, cuando empezara a caminar, el colegio, empezar a hablar. O sea, la verdad la experiencia y todo lo que vivimos en función a eso era seguir felices e ilusionados de esa nueva vida que estaba en la familia, honestamente. Es decir, que con estas respuestas uno da cuenta que para la época en que ocurre toda esta situación, el 12 de diciembre de 2025, ella estaba viviendo un momento, digamos, muy feliz en compañía de su hijo, ¿no? Sí, correcto. O sea, no te voy a negar que en medio de todos los procesos que uno pueda vivir personalmente, mi hermana tampoco es que era exenta de pasar por estrés laboral, por estrés de vida, ¿sabes? Sin embargo, el ser, y te repito, el ser la primera Navidad de mi sobrino, pues nos da la alegría y la ilusión de que cualquier problema se podía solucionar, que cualquier dificultad de lo que fuese se podría solucionar, porque teníamos mucha ilusión de compartir esa Navidad con Luciano, con nuestro sobrino, nuestro hijo. Sí. Es decir, que cuando ocurre específicamente el accidente, ustedes quedan un poco, digamos, sorprendidos de todo esto. Es decir, cuando ustedes ven lo que ocurre, los titulares de prensa, el saber lo que había pasado allí en inmediaciones del Jardín Botánico, ¿ustedes qué pensaron como familia? Honestamente fue muy choqueante, fue momentos que no te puedo explicar el sentimiento. Creo que una de las llamadas más difíciles de recibir siempre.
es cuando este tipo de situaciones pasan. No lo podíamos creer por muchas circunstancias que veíamos en noticias a primera instancia que ella iba manejando. Entonces, mi hermana es una persona que no tiene el dominio para manejar, entonces era como muy extraño todo y la verdad no lo queríamos creer, estuvimos negados a pensar que era la realidad, que estábamos hablando de mi hermana y de mi sobrino, pero lamentablemente sí fueron ellos y esto es un daño que como familia hemos pasado, que como familia hemos sufrido muchísimo porque es una noticia inesperada de despedir de una manera tan abrupta, tan accidentada, tan atropellada, tan todo, de dos personas importantes para nosotros. Que por supuesto no merecían morir de esa manera. No, para nada, para nada. O sea, creo que no merecían morir de esa manera. El bebé justo ese día cumplía 10 meses, entonces son tantas cosas, tantas incongruencias que de verdad uno no alcanza a explicarlo, a imaginarlo. Y menos como te comento, o sea, justo esa noche mi hermana publica su estado y hablamos en llamadas y estaba tan contenta por todo que es inexplicable lo que te puedo decir que se siente como familia. Para quienes están conectados con nosotros, vamos a volver a dar el contexto y entramos en una parte fundamental de esta entrevista. Ya voy a volverle a dar paso, pero entonces estamos hablando del caso ocurrido el 12 de diciembre de 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico en Bogotá, donde una mujer fallece junto a su hijo. Inicialmente se habla de que fue un accidente de tránsito, sin embargo, luego el caso da un giro porque un hombre al parecer es el responsable de la muerte de ella y de su hijo. El hombre en este momento está capturado, responde ante las autoridades porque él fue llevado a una clínica cuando ocurren estos accidentes, o este accidente mejor, pero luego entonces ya responde ante las autoridades. Bien, esta parte de la conversación con usted, que es familiar precisamente de esta mujer, para decirle qué le piden a la justicia, qué le piden al saber que esto pudo haber sido un crimen. Primero agradecer porque hemos tenido bastante apoyo por parte de la Fiscalía y por parte de los entes que están llevando el caso, pero le pedimos sobre todo a la justicia de Colombia que sigan haciendo su trabajo con toda la seriedad y la diligencia con la que están llevando este caso, porque lo que decíamos hace un momento, nadie merece morir de esta manera y créeme que estoy agarrando fuerzas para poder expresarme de la manera más clara y lógica posible, porque por encima del dolor que estamos sintiendo también entendemos que requiere nuestra parte mucha fuerza para poder apoyar y avanzar en esto, porque esto no puede quedar así. Hay muchas evidencias, hay muchas cosas que ya están allá afuera expuestas, entonces solo pedimos que se haga justicia por mi hermana, por mi sobrino, porque un bebé de 10 meses no merece esto, una mujer con toda la ilusión de vivir como la que tenía mi hermana tampoco merece esto. Entonces, la verdad, queremos que se reconozca el valor de sus vidas y el daño que, como te mencionaba hace un momento, esto causa y ha causado a nuestra familia. Y entendemos el esfuerzo tan grande, tan enorme que está haciendo usted para poder atender esta entrevista. Me voy con la última pregunta, con el último hecho que me llamó mucho la atención de sus respuestas, porque usted dice, ocurre todo este accidente, pero hay una particularidad, mi hermana no manejaba y era la que estaba en ese momento en el volante. Dicen mucho los expertos, los abogados dicen que no hay crimen perfecto. Es decir, este hombre, al parecer, y aquí digamos, lo decimos porque tenemos información de la Fiscalía, manipuló toda la escena del crimen, poniendo precisamente a esta mujer en el volante y después de haber acabado con la vida de ella, de la mujer y de su hijo. Por eso, y aquí viene la pregunta, cuando ustedes ven que ella estaba en el volante sin saber manejar, ustedes de entrada ya vieron cosas que no eran congruentes, ¿verdad? Sí, correcto. Como te mencionaba, al momento que nos enteramos por noticias de que sale en el momento, al decir que ella iba manejando, ya desde ahí para nosotros fue como, no puede ser, porque en ningún momento mi hermana ha tomado un vehículo para manejar, entonces, y menos sabiendo el nivel de amor y de mamá
que era con mi sobrino, jamás lo iba a exponer a una posición de riesgo de ese tipo y no se le iba a dar por querer aprender a manejar en ese momento. O sea, de eso estamos seguros que no. Es una de las cosas que más nos hace sentir en una incertidumbre muy grande, pero bueno, gracias a Dios por parte de Fiscalía y de todos los entes están todas las investigaciones posibles, pero como familia podríamos decirte que solo el hecho que indiquen que yo iba conduciendo ya para nosotros fue una noticia o algo que no concordaba. Pues mire, le agradezco mucho habernos dado estos minutos. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a este caso. La justicia, le quiero dar esta frase, cojea pero llega, y en algún momento va a llegar en todo este caso porque, como usted lo ha dicho, en algún momento, por supuesto, la justicia responderá. Así que le agradezco y toda nuestra solidaridad con esto que ocurrió con su hermana y su sobrino. Muchísimas gracias nuevamente por darnos el espacio. Como te digo, quizás me pueda concentrar mucho en responder. Es un tema bastante sensible, pero lo que más queremos es ser aporte para que todo siga avanzando y sabemos que este tipo de espacios brindan esa oportunidad. Gracias por el respeto, todo y por dar valor a la vida de mi hermana y mi sobrina. Pero bueno, a las 6:30 nos vamos con las noticias, con las historias de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, cuéntenos, ¿qué se sabe de este joven que fue hallado sin vida en Gachancipá? Buen día. Mi querida Daniela, muy buenos días. Efectivamente, una historia lamentable con un joven de tan solo 16 años que, según su familia, sacó el mejor ICFES del colegio en el sur de la ciudad, se ganó una beca en la Universidad del Bosque, comenzó a estudiar hace 2-3 semanas, ayer salió hacia la universidad, pero resulta que pasó la mañana, pasó la tarde, no contestaba su celular y en la noche la mamá nos llamó. Nos pidió que por favor ayudáramos en su búsqueda porque el celular aún estaba prendido y daba en Gachancipá. Fuimos a Gachancipá con la familia, pero infortunadamente después de la 1 de la mañana fue hallado muerto este joven en zona rural. ¿Qué dice la familia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué va esa investigación? Aquí está el informe completo del Ojo de la Noche. Hallaron muerto a un joven estudiante de Ciencias y Matemáticas de la Universidad del Bosque. Él era Cristian Schneider Martín, de 16 años. Ayer en la madrugada salió de su casa rumbo a su universidad, tal vez sin pensar que no iba a regresar. Él se despidió de mí. Mi mami, nos vemos. Yo, bueno, que la Virgen te proteja. Su madre, que desde un comienzo sintió que algo iba a ocurrir, comenzó a llamarlo en la tarde, pero nunca respondió su celular. Él se fue a las 4, me dio la angustia y lo llamé. No me contestó. Yo dije, esperemos que él llegue. A las 6 ya volví a llamar y no, ya tocó dar aviso a la policía. Con este equipo móvil prendido en la noche, su familia, sus amigos, su novia y el Ojo de la Noche salieron hasta Gachancipá, donde daba una señal. Llegamos a la estación de policía. Mi esposo, mi hermano, y están por allá en el cerro con los policías buscándolo. Su padre, un tío y 2 policías comenzaron el ascenso por la montaña y fue a la 1:05 de esta madrugada cuando lo encontraron sin vida en medio de la vegetación. No, ya encontraron a mi bebé. Encontraron a mi bebé muerto. Se desconoce qué pasó, por eso su familia pide a las autoridades que investiguen, porque mientras lo estaban buscando, llamaron a pedirle dinero por una supuesta liberación. Y como eso de que veníamos de camino para acá y empiezan a llamar a mi mamá que lo tienen, que un carro, que no sé qué, que plata, que 2 millones de pesos, que nos saquen, que no sé qué. ¿Cuánto? 2 millones de pesos. Cristian fue uno de los mejores ICFES de su colegio y por eso estaba becado en la Universidad del Bosque. Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que me le hizo eso a mi hijo pague y no me importa, me llegue el agua donde me llegue. Y el que lo hizo, y ojalá me escuche y me vea, que sienta que lo que me hizo está mal, que me mató mi corazón en vida, me mató mi vida en vida.